tuve una agradable sorpresa cuando entré a YouTube y vi un amigo estudiante de la cima alta del pensamiento alto de Acrópolis, que estudió conmigo hablando sobre el pragmatismo. Y me alegra porque siempre nos alegramos cuando vemos los amigos de estudio, sea de la primaria o del bachillerato. Y marqué enseguida like y suscribirse. Él ha viajado bastante por el mundo, se ve de padres pudientes. Y hablábamos mucho cuando salíamos a la cafetería nos hicimos muy buenos amigos. Me alegró mucho. Le envío saludos en cualquier parte del mundo donde se encuentre, porque a él le gusta viajar bastante. Creo que trabaja con una cuestión de allá de Australia, de por allá. Viaja mucho, pero me alegró. Él tiene un modo de hablar así como extranjero, pero bueno, de todas maneras, precisamente en esa Acrópolis estudiamos también a una gran teosófica. Ella es de apellido Blavatsky, es rusa. Petrona Blavatsky, creo que es el título de ella, quien desarrolló una gran habilidad y poder sobrenatural de comunicación con los muertos. Y en eso radica su doctrina, su teosofía. Se casó con un militar en Nueva York, Petrona Blavatsky. Y de ese modo recordé inmediatamente ahora que vi a ese amigo hablando sobre el pragmatismo. Lo cierto es que si nosotros nos detenemos a analizar ese paso o esa hermandad que existe entre filosofía y teología, y analizamos el término religión, que significa ligarse a, en otras definiciones también se le dice y le llaman, algunos teólogos le llaman teología, tratado y estudio de Dios, o unión, amor y culto, religión. Entonces, si la teología, el tratado y el estudio de Dios, y la religión significa unión, amor, culto o ligarse a Dios, nosotros vemos que realmente existe una caída del hombre. El hombre cae, influenciado por el pecado que ya vino del cielo, de los seres donde está la élite de la santidad. En el mismo cielo se produjo el pecado, el primer pecado, que yo considero que debe ser un pecado original porque es el que origina todo de ahí hacia acá. Y se produce el pecado precisamente en la élite, en la crema innata de la santidad en el cielo. Pero se le echó la culpa a una pobre mujer acá afuera. Sin embargo, sea cierto o no sea cierto, dentro del razonamiento o dentro de las cuestiones pragmáticas o no, solamente sabemos que existen dos corrientes para determinar lo que originó ese libro llamado el Génesis. Esas preguntas que siempre se ha hecho el hombre: ¿quién nos hizo? ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? Y precisamente el escritor Moisés trata y da respuestas en su lógica, en su razonamiento y en la concatenación del pensamiento y la cultura en ese momento histórico y su realidad socioeconómica y política de un pueblo donde estuvo mucho tiempo, donde se adoraba a Apis. De ahí proviene porque ellos adoran el becerro, porque becerro significa pequeño toro, y el dios Apis era sencillamente un dios que tenía cabeza de toro, y por lo tanto el becerro que ellos adoraban durante tantos años en Egipto
¿Qué más podían hacer estando en un desierto y creyendo que su líder se había muerto? Empezaron a hacer su farra, su fiesta, y hicieron lo que ellos siempre veían hacer en Egipto, y quizás muchos de ellos también lo hacían: adorar a un toro. Y aquí, como no pueden hacer un toro gigante, lo hicieron pequeño como un perro de oro, y llevaban su pequeño toro que se llama becerro en hombro. Y de ahí viene que se mueren los hijos de Coré, se abre la tierra, Moisés se endurece, etcétera, etcétera. Pero a mí me interesa mucho es que precisamente cuando Dios, y dije que legaliza la sexualidad, es porque precisamente el matrimonio es una legalización del acto sexual. Ya no hay pecado ante Dios cuando Él los bendice, y aparte de bendecirlo, le dice procréense. El hombre entonces de ahí proviene a procrearse, a dar generaciones. Sin embargo, Dios, en su plan de salvación, y ve que ya ha entrado la maldad al paraíso, hace que Eva tenga de su esposo Adán, que significa hombre, y cuyo nombre al revés significa nada, queda encinta. Y entonces Dios, en su plan de salvación del bien, como ser que es ente del bien, es ser del bien, es un espíritu. Lo mismo es Satanás, un espíritu. Y viene Abel. Y Abel es cercenado y acabada su vida por el mal, lo que quiere decir que en ese plan de restauración de Dios, de crear, de hacer el bien y de levantar el hombre, porque el hombre cae dentro del paraíso, y levantarlo, crea un plan de salvación. Pero he destruido el bien, que es Abel, que viene de bendición, o sea, de un acto sexual bendito por Dios. Cubre su desnudez con piel de animal, porque me imagino que tuvo que derramarse sangre para que sacrificar un animal y sacarle la piel para hacer el vestido a Eva y a Adán. O sea que ya hubo sangre en el paraíso por la misma mano de Dios. Y entonces ya ellos, cubiertos de su desnudez, la cual lo delató ante Dios cuando Él le pregunta que por qué sabía, que quién le había dicho que estaban desnudos. Continuaremos en la próxima clase con el profesor Robin.